Señoras y señores ministros, se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero precisar que la ministra Ríos Farjat se encuentra con nosotros presente en esta sesión vía remota. De cuenta, por favor, señor secretario. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 52 ordinaria, celebrada el jueves 18 de mayo del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay alguna observación, les consulto si en votación económica la aprobamos. Queda aprobada por unanimidad de votos. Continúe, por favor, señor secretario. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 217/2021, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bajo la ponencia del señor ministro González Alcántara Carrancay, conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias. Como recordarán, concluimos la discusión de los temas de fondo de este asunto y concedimos un espacio para reflexionar sobre los efectos de la sentencia. Pediría entonces al ministro González Alcántara que presente al Pleno la que sería su propuesta de efectos en congruencia con las votaciones obtenidas en la sesión pasada. Si es tan amable. Muchas gracias, ministra presidenta. Para determinar los efectos aplicables al asunto, es importante tomar en cuenta que, al discutirse el capítulo de oportunidad, este Tribunal Pleno decidió, por mayoría de 6 votos, que el acto combatido no es una norma general, sino un acto administrativo. Por lo anterior, es que en este asunto nos encontramos en el supuesto establecido en el artículo 105 constitucional, fracción primera, penúltimo párrafo, que se replica, a su vez, en el artículo 42, tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Federal. Es decir, en el caso de que las controversias constitucionales no versen sobre disposiciones generales, las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. En este asunto, el acuerdo invalidado fue expedido por el Poder Ejecutivo, que es la parte demandada en la controversia, y dicho acuerdo se encuentra dirigido a la manera de instrucción hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales forman parte de dicho poder. Así pues, si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto al Poder Ejecutivo y el acuerdo iba dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo, el acuerdo se invalida en su totalidad. Considero que, para que el tema de los efectos, dadas las particularidades del acuerdo estudiado, el hecho de que el INAI sea la otra parte de la controversia no modifica la invalidez total. Cabe resaltar que lo anterior no significa que se esté dando un tratamiento de norma general al acuerdo estudiado, sino que obedece a las particularidades del mismo, que se encontraba dirigido a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales son a su vez partes de la controversia. Así pues, una vez precisado lo anterior, reiteraré los efectos propuestos en el proyecto. Es cuanto, ministra presidenta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Ministra Esquivel. Gracias, ministra presidenta. Con su permiso. Yo en este tema de los efectos, como lo expresé en la sesión anterior respecto a los efectos relativos que por mandato constitucional debe tener esta ejecutoria, también considero que debemos tomar en cuenta que el artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del 105 de la Constitución General complementa favorablemente esta postura, ya que el dictado y citado del 41 dispone en su fracción cuarta que las sentencias deberán contener los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. De esta norma, subrayo su última expresión que dice en el ámbito que corresponda, de la cual deduzco que tenemos la obligación de precisar, además del acto que se invalida, el espacio competencial de los entes públicos afectados con la ejecutoria.
Por lo tanto, si por disposición constitucional las sentencias no versen sobre normas generales, tendrán efectos únicamente respecto de las partes en controversia. Considero que en el caso concreto, la fijación precisa de los efectos del fallo dictado contra el acuerdo reclamado consisten en que éste ha dejado de surtir consecuencias jurídicas para el INAI y en forma correlativa las autoridades del Poder Ejecutivo Federal tampoco podrán aplicarlo en su perjuicio. Y de esta forma la declaración de invalidez en ningún caso podrá invocarse por alguna otra persona ajena al litigio, ya que el no haberse calificado al acuerdo controvertido por decisión mayoritaria de este Tribunal Pleno como una norma general, es evidente que tampoco puede expulsarse del orden jurídico con efectos generales, pues ello iría en contra de lo ya votado y además confrontaría la letra expresa de la Constitución, la cual categóricamente ordenó que en estos casos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán efectos únicamente respecto de las partes en controversia. En suma, como sucede en todo acto administrativo que se declara ilegal, esta decisión solo involucra a quien lo emitió y a quien demandó su invalidez, pues los terceros ajenos a la relación procesal no están implicados en la decisión, en tanto el acto administrativo no se dirigió a ellos en forma específica y aun cuando así lo fuera, al no haberlo impugnado tampoco puede favorecerse de lo decidido en un juicio en el que nunca participaron. También quisiera señalar los precedentes de la segunda sala, que como todos sabemos, las salas de este alto tribunal carecen de competencia para conocer de controversias constitucionales en las que se impugnen normas generales, por lo que su función en esta vía se limita a examinar casos concretos. Bajo esta premisa, me parece necesario recordar que la segunda sala, al resolver el 24 de noviembre de 2021 la controversia 15-2021, por unanimidad de votos declaró la invalidez de diversos actos administrativos en los que se estableció expresamente lo siguiente: con fundamento en los artículos 42, último párrafo, y 45 de la ley reglamentaria, los efectos de esa sentencia surten efectos solo entre las partes que acudieron, asunto en el cual, por cierto, fue ponente el ministro Javier Lainez. Por otro lado, también en otras controversias, la 11-2020, la 44-2020, también de la segunda sala, en forma unánime, se declaró la invalidez de actos y se determinó lo siguiente: se precisa que la declaratoria de invalidez decretada en esta ejecutoria tiene efectos exclusivamente entre las partes. Inclusive encontré otros precedentes en los que no participé, pero con el mismo texto expresamente, que solo es para las partes, y fueron las controversias constitucionales 253-2016, 217-2016, 110-2017, 210-2017, 215-2017, 231-2017, 1-2018, 88-2018 y 94-2018. Y anticipo que podría argumentar que se trata de casos diferentes. Sin embargo, lo que importa destacar es que, al menos para los integrantes de la segunda sala, restringir la invalidez a las partes en una controversia constitucional no es decisión inédita y menos asombrosa, por lo que considero que mi voto, como lo marca la Constitución, debe ser en el sentido en que la ejecutoria tenga efectos únicamente respecto a las partes en controversia. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias, ministra. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidenta, para expresar estar de acuerdo con la propuesta. Es importante resaltar a todos ustedes que cuando en controversia constitucional se revisan casos como estos y se alcanzan los 8 votos, precisamente el efecto siempre ha sido general, y cuando no se alcanzan sino solo 6, se vuelve un tema específico entre las partes. Desde luego que esto ni ha sido antes extraño, ni lo será en lo futuro. Y lo es precisamente porque el derecho administrativo, como el resto de las materias, siempre presenta una evolución en el esquema normativo. Y esto llevó a explicar la necesidad de que el acto administrativo no fuera concebido como esa tradicional fórmula de concreción que se manejó durante toda la parte fundamental en el desarrollo de esta disciplina en el siglo pasado. La nueva concepción de la gestión administrativa ha entendido, en compañía de la doctrina,
que los actos administrativos también pueden ser generales. Tan es así que el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, independientemente de la aplicatividad o no aplicatividad en modo supletorio, y reconoce la existencia de este tipo de determinaciones. Esta disposición dice: los actos administrativos de carácter general, tales como, en el caso específico, decretos, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. La propia normatividad encuentra una diferencia sustancial en la acción del Ejecutivo a través de los actos concretos, que desde luego no necesitan de la publicación en el Diario Oficial, y los de alcance general, que no se agotan con una de sus aplicaciones, sino que sirven como directrices para la ejecución de las competencias administrativas, precisamente en los términos a que se refiere el artículo 89, fracción primera, de proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de la ley. De suerte que este es un buen momento para entender que los actos administrativos de carácter general como este, publicados en el Diario Oficial de la Federación, cuando alcancen 8 votos, tienen precisamente esas características. Esto podría de algún modo ilustrar esta diferencia ya reconocida en el orden normativo mexicano, obligatoria por tanto para las autoridades administrativas, y la existencia indudable de los actos administrativos de carácter general, no solo porque la doctrina los haya imaginado así, sino porque la propia legislación ya los considera. De suerte que, no habiendo ninguna duda de que este decreto es un acto administrativo de carácter general, por lo menos para mí, entiendo que su decisión tiene que ser consecuente con esta propia forma de entender el ejercicio de las potestades administrativas. De ahí que estoy de acuerdo con esta propuesta y, en congruencia con lo que es el sistema de controversias, no veo ninguna dificultad para considerarla así. Gracias. Ministra Ortiz. Gracias, ministra presidenta. En la sesión anterior, cuando discutimos la naturaleza del acuerdo impugnado, una de las razones por las que consideré que se trata de una norma general materialmente, aunque su naturaleza lo ubicamos en el derecho administrativo, fue precisamente por la forma de delimitar los efectos que podría tener una sentencia favorable a la parte actora. Ante la decisión mayoritaria de que el acuerdo impugnado es un acto administrativo, me parece claro que la decisión tendrá efectos respecto a las partes en el caso concreto, conforme al penúltimo párrafo de la fracción primera del artículo 105 constitucional y el 42 de la ley reglamentaria en la materia. En ese sentido, si bien la controversia constitucional es un medio de control abstracto, no debemos perder de vista que la litis está limitada a la esfera competencial de la parte actora, con la obligación de la demandada de respetarla. Así, en este caso, si las razones por las que se está declarando la inconstitucionalidad del acuerdo únicamente atañen a las facultades constitucionales del INAI, entonces los efectos solo deben relacionarse con ese motivo de invasión competencial y se debe fijar cuál es el ámbito de aplicación que tendrá. En mi opinión, lo anterior implica que el acto sigue vigente para el resto de los sujetos a quienes les pudo afectar, pero que decidieron no impugnar el acuerdo. Por ejemplo, en el caso de que se trastocara las atribuciones de algún otro actor con posible interés o legitimación en materias distintas al acceso a la información pública, no podría haberse beneficiado, pues el acuerdo sigue surtiendo efectos en lo que hace a su esfera competencial. En este asunto considero que el alcance de la decisión adoptada se traduce en que el Poder Ejecutivo puede ejercer todas las disposiciones que contiene el acto impugnado, en el entendido de que en cualquier cuestión que deba ser abordada por el Instituto, no le resulta vinculante, por lo que podría hacer uso de todas sus facultades constitucionales legales sin que tenga que observarlo. Lo anterior es congruente con el propio proyecto, que se limita a estudiar la constitucionalidad del acto solamente a la luz de la esfera competencial del Instituto, esto es, la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
A manera de referencia, en el incidente de suspensión de esta controversia, el ministro instructor ordenó suspender todos los efectos y las consecuencias del acuerdo que derivaran de catalogar la información detallada en este como de interés público y seguridad nacional, sin que ello implicara la inaplicación de las órdenes concretas del acuerdo. Lo anterior evidencia que desde el inicio de la controversia lo que estaba en tela de juicio era precisamente la afectación de la esfera competencial del INAI, pues el acuerdo tenía un espectro de aplicación mucho más amplio que el del acceso a la información. Finalmente, estimo relevante que como jueces y juezas constitucionales actuemos dentro de los márgenes que nos impone la Constitución, por lo que no podemos obviar que el artículo 105 establece expresamente una diferencia entre el ámbito personal de validez y los efectos de una controversia en la que se analiza, por un lado, una norma general y por el otro, un acto. Pasar por alto esta distinción que estableció el Poder Reformador se puede traducir en un desbordamiento de nuestras facultades, en una desnaturalización de la controversia constitucional y en una afectación a la seguridad y certeza jurídica que garantizan cuando se siguen las reglas preestablecidas. Por estas razones, considero que la invalidez solamente surte sus efectos en los términos que señalé, lo que en la práctica implicaría que siga vigente el acuerdo de manera general y que únicamente pierda sus efectos en lo que hace a la relación competencial estudiada en la sentencia entre el Ejecutivo Federal y el INAI. Es decir, en tanto a lo que se consideró por el Pleno como puntos de toque con las facultades constitucionales de este último. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministra presidenta. Déjenme empezar por aclarar que para mí es una norma general y, por lo tanto, sus efectos deberían de ser generales. Pero estoy obligado por la mayoría en cuanto a la votación de que fue un acto y no una norma general. Hacer un acto, desde mi punto de vista, caemos en el tercer párrafo del artículo 105. Y el tercer párrafo del artículo 105 constitucionaliza, desde mi punto de vista, para la controversia constitucional, la fórmula Otero. Y la fórmula Otero la usamos todos los días, la aplicamos todos los días en los amparos. Y en los amparos, cuando se declara la invalidez de un acto y aplica el principio de relatividad de sentencia, conocida como fórmula Otero, aplica, como dice el tercer párrafo del 105, entre las partes. Y esos son los efectos que conocemos muy bien desde el amparo. La excepción a la fórmula Otero en la controversia constitucional se encuentra en el párrafo segundo. Y en el párrafo segundo está acotado para normas generales y requiere de una legitimación especial, 8 votos. Al no encontrarnos en el párrafo segundo, sino en el párrafo tercero, desde mi punto de vista, estamos atados por el principio de relatividad de sentencia, conocido como la fórmula Otero. Gracias, ministra presidenta. Gracias. Ministro Saldívar. Gracias, presidenta. Yo coincido con lo que acaba de decir el ministro Gutiérrez en sus términos. También yo voté porque es una norma de carácter general y que creo que muchas de las complicaciones que se nos están dando en los efectos es precisamente al haber establecido que es un acto administrativo. Ahora, la Constitución dice norma de carácter general, no dice ley. Es decir, el Pleno votó que este acto administrativo no es un acto administrativo de carácter general, es un acto administrativo que no tiene generalidad. Las normas de carácter general pueden ser leyes, pueden ser tratados internacionales, pueden ser actos administrativos de carácter general, pueden ser circulares, pueden ser de distintos tipos. Por eso la redacción del 105 habla de normas de carácter general, no habla de leyes, como era la forma tradicional del 103 en materia de amparo. Y si esto es así, quiere decir que no se requieren 8 votos, se requieren solo 6, y con independencia de que hubiera 6, 8 u 11 votos, los efectos son solamente entre las partes. Tengo a la vista 2 precedentes del Pleno. La controversia constitucional 2023
de 2019 de la ponencia del ministro Pérez Dayán, de 11 de enero de 2021, en que se establecieron los efectos particulares o entre partes y había 11 votos. Y lo mismo la controversia constitucional 20, transparencia y el acceso a la información. El Pleno consideró que tenía incidencia en acceso a la información y transparencia, pero no que fuera un decreto que tiene como única finalidad el acceso a la información y la transparencia. Entonces, desde mi punto de vista, la invalidez que afecta solo a las partes quiere decir que esto no se le puede aplicar al INAI ni a ningún sujeto tratándose de materia de transparencia y acceso a la información. Creo que eso no hay duda. Si se trata de transparencia y acceso a la información, quedan las facultades y las normas reguladas del INAI en sus términos, y el Ejecutivo no puede hacer valer este decreto en relación con transparencia y acceso a la información, pero el decreto sigue siendo vigente para cualquier otra materia que no tenga que ver con transparencia y acceso a la información. Y no van a decir qué materias son estas, porque entonces yo les tendría que decir que así como nos pidieron que no fuéramos ingenuos para pensar que este decreto no se puede aplicar en materia de acceso a la información y transparencia, yo les pediría que no fuéramos ingenuos para pensar que no puede aplicarse en otras materias con la misma validez jurídica que se estableció que se afectaba la competencia del INAI. Esta es una controversia constitucional. Lo único que podemos invalidar es lo que se relaciona con las atribuciones y facultades del INAI. Entonces, yo estoy porque los efectos son solamente entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal, en materia de transparencia y acceso a la información, pero que cualquier otro sujeto o operador jurídico en materias distintas a estas podría hacer valer el acuerdo, porque no lo podemos invalidar con efectos generales, porque efectivamente la controversia contra actos sigue imperando el principio de relatividad de las sentencias, como ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo en materia de amparo. De tal suerte que yo comparto la postura del ministro del ministro Gutiérrez, porque me parece que es la consecuencia legal y necesaria de lo que se votó. Y no me parece que sea válido votar al inicio de un asunto que se trate de un acto administrativo y cuando tenemos la votación cambiarle la naturaleza. Todos votamos sobre el supuesto de que era un acto administrativo, con eso fijamos nuestros posicionamientos, de tal suerte que yo en estos términos votaré. Gracias, Presidenta. Ministro Lainez. Gracias, ministra. A ver, yo creo que el ministro Saldívar tocó el punto que creo que es fundamental en este caso. Más allá, y si quieren, yo no voy a entrar ya a esa discusión de aislar totalmente el último párrafo como lo hizo el ministro Gutiérrez, creo que está ligado al párrafo anterior, porque empieza diciendo el párrafo anterior: siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades, etcétera, etcétera, y luego dice: y la resolución de la Suprema Corte las declare inválidas. Está hablando de disposiciones de carácter general, no de actos. Las declare inválidas. Efectos generales con 8. En los demás casos no hay 8 votos, solo respecto de las partes. Entonces, yo no creo que el de abajo, el último párrafo sea exclusivamente para actos. Pero a ver, yo lo dije desde la discusión de la semana pasada, ¿sí? Entre las partes. Tiene toda la razón, tal y como lo expuso, creo yo, el ministro. ¿Qué entendemos que es entre las partes? Pues entre el INAI y el Ejecutivo. El Ejecutivo y sus dependencias, porque las dependencias no actúan, no son entes u órganos distintos del Poder Ejecutivo. Artículo 90 constitucional. La ley distribuirá los negocios del orden administrativo entre las secretarías. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro Saldívar. Una vez que se declaró por 8 votos, al menos en el artículo primero, la inconstitucionalidad del decreto, es totalmente inaplicable para el Poder Ejecutivo, incluyendo
las dependencias. ¿Sí? Claro que es entre las partes. ¿Esto le afecta al legislativo? Pues no, no le afecta al legislativo, ni siquiera vino a juicio. El decreto ni siquiera está dirigido al legislativo. ¿Le afecta al municipio de Michoacán? No, pues claro que no le afecta al municipio de Michoacán. Él no es parte de esta controversia. Y una vez más, y tampoco está dirigido para el municipio de Michoacán o de Torreón. El decreto es entre el INAI y el Ejecutivo. Por lo tanto, una vez que, al menos en su artículo primero, este Tribunal Pleno dijo es inconstitucional, sí sale, sí excluye del orden jurídico para efectos de su ejecución y de su aplicación. Es inejecutable porque para el Ejecutivo, insisto, son las Secretarías de Estado, ya jurídicamente ese decreto es inconstitucional. Por lo demás, puedo, insisto, estar de acuerdo. Ahora, suena interesante, dice el ministro Saldívar, bueno, pero si lo quieren aplicar pues, para una cuestión que no sea transparencia o licitaciones, diría yo, porque la argumentación de este tribunal en pleno fue también para las obligaciones positivas. Recordemos que el INAI impugnó como todo el sistema normativo cómo este decreto afectaba totalmente eso. Pues quizás, de veras, ministro, yo no voy a decir no, y bien lo dice él, pues pensemos en un ejemplo en que a lo mejor, pues si lo quieren aplicar, digamos, para decir que son obras muy importantes, pues quizás, no lo sé, pero la administración pública no puede aplicar este decreto para todos los efectos que este tribunal en pleno sí consideró que ahí hay una reserva, tanto en materia de transparencia como lo que tiene que ver adicionalmente y como parte adicional a las obligaciones positivas, las licitaciones públicas y las adjudicaciones directas. Bueno, pues en todo eso claro que es inaplicable. Por lo tanto, para mí, el que surte efectos entre las partes significa que no va a afectar al municipio de Torreón y que no va a afectar al legislativo y que no afecta a otros órganos y poderes, sino únicamente a quienes fueron partes en ello. Y la consecuencia, porque ahora no podemos decir que no, es que por 8 votos el artículo primero fue declarado inconstitucional. Entonces, digo, cualquier otra cuestión en contra, pues me parece que iría en contra de lo que ya votamos y lo que ya se dijo aquí. Gracias, ministra presidenta. Gracias, ministro Lainez. Ministro Gutiérrez. Gracias. Yo, la verdad, no comparto la interpretación del ministro Lainez en ese sentido en cuanto a la relatividad a la sentencia. En cualquier amparo de este país, cuando se declara la inconstitucionalidad, la invalidez de un acto del Ejecutivo, el Ejecutivo es autoridad responsable y es todo el Ejecutivo. Y no volteamos y decimos, dado que en este amparo se declaró la invalidez del acto, el Ejecutivo, para otros sujetos, para otros justiciables, ya no les va a aplicar el acto que en ese amparo declaró inconstitucional. Eso es precisamente la naturaleza de la fórmula Otero y la relatividad de la sentencia. La sentencia, no, la invalidez es entre las partes, no a las partes, no para las partes, solamente entre los actos jurídicos entre esas partes. Ese es el principio de relatividad de sentencia. Por eso no estoy de acuerdo en decir como el Ejecutivo es una de las partes, cuando se voltea y realice actos contra otras partes, va a poder invocar esta sentencia y esta invalidez decretada, porque existe una relatividad que solo atañe a las partes, entre las partes, no a las partes. Es cuanto, ministro. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidente. Desde que se abordó el tema de la legitimidad y la improcedencia y se usó de la palabra para expresar que este es un acto administrativo de carácter general y como bien lo ha dicho el señor ministro Saldívar, cae en la categoría de norma general y es norma general
porque la Constitución no establece que por norma general solo es la formal y materialmente legislativa, sino cualquiera otra cuya abstracción permita su aplicación indiscriminada. En ese sentido, creo que la discusión puede darnos como un punto de reflexión el que por norma general debemos también tener incluidos a los actos administrativos de alcance general que se publican en el diario oficial. Por el otro lado, es importante revisar, en caso de decisiones como la que estamos aquí tratando de estructurar, la mecánica de las cosas. Recuerden que la solicitud de información parte de todo sujeto interesado en conocer el contenido de una decisión, las razones de esta o cualquier otra cosa que le incumba a partir de la facultad que la Constitución le establece de la transparencia. Si consideramos que esto entonces solo implica obligaciones frente al INAI, esto es, que solo será al INAI al que no le aplique, pues recordemos que quien solicite la información se enfrentará con una primera respuesta. En tanto tú no estuviste en la controversia constitucional, para ti no es aplicable y te niego la información porque es seguridad nacional. Esto implicará que presente su medio de defensa ante el INAI, que una vez que el INAI participe va a decir, como a mí no me aplica, yo sí obligo a que te la den. Parecería burocratizar lo que aquí acabamos de descubrir. Si la razón de seguridad nacional no está justificada e invade territorios que corresponden al Instituto Nacional de Acceso a la Información, no hay más remedio que la nulidad, que la invalidez de esta disposición, pues permitiría que cualquier otro que llegara a pedir esta información le fuera negada siempre bajo la aplicación de un decreto y tuviera que esperar hasta que el INAI lo pida a quien ya no le aplica para que se la den. Lo que interesa en este momento es que esta Suprema Corte ha advertido con una disposición específica, por lo menos para mí el artículo 1, padece un vicio de inconstitucionalidad y en esa medida genera su invalidez. Y la invalidez precisamente se surte en función de la operatividad jurídica de la disposición. Cualquier persona que se acerque a pedir una información sabrá y estará entendido que a partir de la invalidez de esta disposición no le será invocada la seguridad nacional, por lo menos con este decreto, no sé si con otros, no le será invocada. Y eso es lo que pretende una sentencia de estas. Si tenemos que esperar que la sentencia sea efectiva hasta que se le niegue precisamente en aplicación del precepto inválido y ya cuando llegue hasta el INAI, cuando requiera al sujeto obligado por la falta de transparencia, es cuando se diga que opera en plenitud nuestra sentencia, consideraría que le estamos encontrando una dificultad, no sería expedita esta sentencia. De tal suerte que sirva la reflexión, por lo menos para mí, cuando se tenga frente a casos como estos una primera decisión, deberé recordar que las normas generales implican también los actos administrativos de carácter general y para ser congruente con esta evolución del derecho administrativo llevada a la ley, la votación de 8 de este alto tribunal significará la invalidez de esa norma general llamada acto administrativo de alcance general. Gracias, señora ministra. Nada más quiero comentar algo para tratar de llegar a una conclusión, poder llegar a una conclusión. En primer lugar, nadie está discutiendo que son efectos interpartes. Eso lo vimos precisamente desde que analizamos si era acto o era ley en términos del 105 constitucional y 42 de la ley reglamentaria. Entonces, lo que estamos tratando de definir es cuáles son esos efectos interpartes. Aquí podríamos se toma en consideración que es INAI contra Poder Ejecutivo, porque es un acuerdo. Este acuerdo dice, acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras de Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicos para el desarrollo nacional. Yo este tipo de acuerdo, y por el caso concreto Interpartes, no le veo similitud en cuanto al amparo. Sí, yo ahí el efecto de relatividad de las sentencias no lo veo. Se tendría que pensar, bueno, ok, es INAI Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo da una instrucción a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Esta instrucción ¿cae o no cae? Las secretarías tienen que seguir obedeciendo un decreto que ya no existe o no. Y eso no me va a alterar el efecto interpartes. Por otra parte, si se acuerdan, en legitimación pasiva pusimos a varias secretarías de Estado y así quedó aprobado. No están todas, pero sí están secretarías de Estado en legitimación pasiva en este proyecto que ya se aprobó. Entonces tendríamos que ver, y también entiendo que por otro lado, como decía el ministro Saldívar, el acuerdo no solo es en cuanto a funciones de vigilancia, sino el artículo 2 habla de autorizaciones y un procedimiento para una autorización provisional. Ese es el artículo 2, que también ya declaramos inválido. Pero ¿cuál sería el efecto con el INAI en concreto? Yo así veo el panorama de este asunto. Ya no es discutir si es o no, cuál es el efecto interpartes. Ministro Gutiérrez. Retiro mi intervención. Ministro Aguilar. Sí, ahora que usted me lo mencionó, señora ministra, yo nada más quiero señalar que cuando se aprobó este proyecto en la legitimación pasiva, se dijo expresamente, y así se aprobó, la legitimación pasiva la tienen el Poder Ejecutivo Federal, así como las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura y Turismo. De tal manera que si se quiere ver, yo estoy de acuerdo con la propuesta del señor ministro Juan Luis González Alcántara, pero si se quiere ver interpartes, pues yo estaría inclusive por lo menos con todas estas secretarías, aunque al principio dice la tiene el Poder Ejecutivo Federal. Es cuanto, señora ministra. Ministro Pardo. Gracias. Desde luego que el tema es muy interesante, pero yo quisiera partir de lo básico. A ver, en primer término, como ya decía la ministra presidenta, aquí no discutimos, porque ya está votado, que se trata de un acto administrativo. No discutimos tampoco que por lo que hace, que como se trata de un acto administrativo, entonces los efectos solo surten entre partes, sean de 8 o de 6. En este caso concreto, a mí me parece que la propuesta de que se invalide el acuerdo, ahora sí que para todos los efectos legales, pues sería precisamente darle efectos generales a esa invalidez, porque si no, ¿cuál sería la diferencia con que surta sus efectos solo entre las partes? Si la propuesta es, bueno, este acuerdo que fue impugnado entre el INAI y la Administración Pública Federal, es decir, el Poder Ejecutivo, el presidente, muchas de las secretarías de Estado, si nosotros decimos la consecuencia de la invalidez es que ese acuerdo queda invalidado, que nadie lo puede invocar, que ya no puede surtir efectos para nadie, hayan sido o no hayan sido partes en esta controversia, pues me parece que estamos en el otro supuesto, de darle efectos generales. Y creo que aquí
La particularidad de los efectos es que solamente es entre las partes contendientes. Y aquí fue, ya lo dijimos, Ejecutivo Federal y el INAI. Ahora, ¿cómo se puede traducir esto en la práctica? Creo que esa es la gran incógnita que tenemos y lo que tratamos de definir en este momento. Va a ser muy difícil adivinar en la realidad cuántas hipótesis o supuestos se pueden presentar. Pero a mí me parece, en principio, que lo que sucede es que cuando haya alguna petición de transparencia por conducto del INAI respecto de unas de estas dependencias del Ejecutivo Federal, no se va a poder invocar este acuerdo para sustentar que, como se trata de información, ya sea de seguridad nacional o de interés público, esté reservada respecto de cualquier acceso a esa información. Es decir, yo creo que los efectos entre partes, desde mi punto de vista, se traducen en que cuando haya una relación entre Ejecutivo e INAI, no podrá ser invocado este acuerdo. A mí me parece que así es. Por eso, yo en la discusión del asunto voté porque la invalidez del artículo primero no contaminaba al segundo y el tercero, porque se trata de temas distintos. El segundo y el tercero habla de autorizaciones temporales, su vigencia. Y yo decía, bueno, es que esto no tiene que ver con la competencia del INAI. Y a mí me parece que los artículos segundo y tercero no tienen vinculación con el INAI, pero bueno, la mayoría estableció que sí, y la consecuencia de efectos entre partes, para mí tendría que ser la misma. El acuerdo no puede ser invocado entre Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando hay una solicitud, cuando el INAI haga alguna petición ante el propio Ejecutivo, cuando el Ejecutivo pretenda sostener ante el INAI que una información está reservada por los motivos que establece el acuerdo, me parece que ahí es donde aterriza el efecto entre partes, porque la otra hipótesis, para mí, se identifica con darle efectos generales. Gracias, ministra Presidenta. A usted. Ahora, por ejemplo, también aludimos en el desarrollo de la sesión que el INAI tiene facultades de verificación. Entonces, la publicación de las autorizaciones también tendría que ser objeto, no solo una solicitud de información, porque si es reservada si está reservada, eso implica que no se tiene que hacer pública las autorizaciones. Y eso yo lo comenté, que con esa clasificación a priori se afectaban las facultades de vigilancia del INAI, que están concretamente en el artículo 108, que también mencionó el ministro Lainez. O sea, sí podría tener otras implicaciones. En cuanto a la autorización, yo podría coincidir que habla de una autorización provisional en 5 días y que si no recibe respuesta se entiende confirmada. Esa es la autorización para la realización. Pero en cuanto a la obligación de subir a transparencia ese tipo de autorizaciones, también podría tener un efecto en relación con el INAI. Estoy de acuerdo, ministra Presidenta, pero habiéndose invalidado el primer artículo, que es el que habla de las razones por las cuales se podría reservar esa información, ya el segundo y el tercero no tienen la posibilidad de ser reservados. Yo por eso, conforme a esa lógica, fue que lo planteé. Gracias, ministra Presidenta. Gracias, estoy de acuerdo. Ministro ponente. Muchísimas gracias, ministra Presidenta. Me gustaría simplemente poner en relieve que los efectos que propongo son los que siempre hemos impuesto y que expresamente se disponen en la Constitución y conciernen al actor y al emisor de la norma. El emisor es el Ejecutivo y dado que el destinatario del acto impugnado son las dependencias a él adscritas, me parece que es claro que la invalidez es naturalmente integral, sin que estemos extendiendo los efectos a terceros. Considero que, en todo caso, innovar sería intentar delimitar los efectos en función de la materia
y no en función de las partes que intervienen en este medio de control abstracto, tal como nos lo manda la Constitución. Adicionalmente, considero que relativizar los efectos en función de la materia y no de las partes generaría un menoscabo sin precedentes a la certeza jurídica. Por estas razones, yo sostendría el proyecto en sus términos, no sin antes agradecer la participación de todos ustedes, la ilustración que a todos nos ha dado esta discusión rica y, desde luego, a la síntesis que al final de su intervención pronunció la ministra presidenta. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, presidenta. Yo comparto lo que expresó el ministro Pardo, que coincide con lo que yo traté también de expresar. Me parece que la confusión en la propuesta es precisamente esta. No es un control abstracto de constitucionalidad. Es un control a partir del interés legítimo, de la afectación a las competencias del INAI. No es un control abstracto. Nunca hay control abstracto de actos y la controversia nunca es control abstracto. El único control abstracto que tenemos es la acción de inconstitucionalidad. Si estuviéramos en ese supuesto, sería otra la naturaleza, el análisis, todo. Consecuentemente, me parece que lo técnico, lo correcto, es precisamente lo que ya se ha planteado aquí por algunos de nosotros. Pero además algo adicional, creo que es irrelevante cuántas secretarías estén en la legitimación pasiva, porque es el Poder Ejecutivo que por un lado es unipersonal, pero por el otro lado tiene toda la administración pública. Entonces, para los efectos de entre las partes, el INAI y el Ejecutivo, pues obviamente son todas las secretarías en relación con el INAI. ¿Y por qué delimitamos el INAI, acceso a la información y transparencia? Porque así lo hizo la votación del Pleno. El acuerdo se invalida en relación con las atribuciones del INAI que, en opinión o en decisión de este Tribunal Pleno, se estaban siendo invadidas por el Poder Ejecutivo en este acuerdo, de tal suerte que yo creo que estos efectos, si así se aprueban con lo que se ha venido planteando, son adecuados, se logra la finalidad, somos congruentes con nuestros precedentes, no le damos un efecto general a algo que la Constitución nos impide hacerlo, y creo que se restablece el orden constitucional en los términos que nuestro sistema lo permite. Gracias, presidente. Nada más para una aclaración, yo estoy de acuerdo con ustedes, el Ejecutivo y es la instrucción. Sí quise mencionar lo de legitimación pasiva en función de las ministras o ministros que dicen que como no formaron parte, pues sí formaron parte. Nos guste o no, estaba en legitimación. Pero yo tengo la otra posición, la posición de que es el Ejecutivo y viene la instrucción a las Secretarías de Estado. Ministro Lainez. Primero, una pregunta al ministro Saldívar. Entonces, ¿usted está de acuerdo con los efectos propuestos por el ponente? No, por supuesto que no. Yo estoy de acuerdo con lo que especialmente propuso el ministro Gutiérrez, la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreto Ortiz, la opinión del ministro Pardo. Yo creo que los efectos son entre las partes, en la relación entre partes, y así tienen que estar acotados. Pero son diferentes, perdón, son diferentes propuestas, sí. Las que han, yo entendí de una forma totalmente diferente la propuesta del ministro Pardo que la propuesta de la ministra Yasmín o del ministro. Sí, quizás tienen matices, pero en esencia creo que coincidimos con la postura del ministro Pardo, que como es su costumbre la estableció de manera muy técnica y muy precisa. Yo coincidiría con él. Igualmente, yo también. Servidora. Ministro Gutiérrez. El resultado de mi propuesta me llevaría a la conclusión del ministro Pardo. Porque pero es que yo no entendí. ¿Cuál es la propuesta, ministro Pardo? Que solo es en funciones de transparencia lo que se invalida. En relación con el INAI. En relación con el INAI. Perdón, no, lógicamente yo no estoy de acuerdo. Perdón, yo creo que seguimos, viendo cómo nos, y lo digo con mucho respeto, cómo
como sí se debe de aplicar el decreto, un decreto que ha sido declarado inconstitucional. Perdón. Yo puedo entender que en este caso concreto, por las particularidades, y estando de acuerdo que es un acto y que es entre partes, entre las dos partes, ejecutivo y legislativo, la inconstitucionalidad del decreto lleva a su inaplicabilidad. Y entonces decimos, no, esos parecen efectos generales. Entonces, eso ya parece efectos generales. No, y no es así. No es que nosotros estemos haciendo control abstracto, es que aquí fue un acto el impugnado y el acto fue un decreto que es una instrucción del titular del Ejecutivo a sus secretarías. Por mayoría de 8 votos se dijo, esa instrucción es inconstitucional porque está creando estos efectos y eso ya no está en discusión. Eso ya se votó por 8 votos en este pleno y se dijo es inconstitucional y se dieron las razones y algunos harán voto concurrente porque pueden no estar totalmente de acuerdo, pero se dijo es inconstitucional este decreto. ¿Por qué? Porque está creando una reserva, etcétera, etcétera, porque rompe el esquema del sistema de transparencia y eso afecta las competencias del INAI. Eso ya está votado y fue votado por 8. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Sí, es entre las partes, porque vino el Ejecutivo, el INAI, contra el Ejecutivo, efectivamente. Pero en el momento en que el efecto es anular ese decreto, ese acuerdo que instruía lo que instruía, pues entonces vienen y me dicen algunos, perdón, y con todo respeto, dicen, eso es darle efectos generales. No, es la consecuencia de la invalidez del decreto por las razones que por 8 votos dio este pleno. Entonces yo no veo en nuestra sentencia diciendo, pero lo puedes aplicar en otros temas. La razón de inconstitucionalidad votada por 8 fue que eso afectaba el sistema de transparencia, las competencias y que estaba creando una reserva y que eso era inconstitucional. Entonces, de verdad que yo no entiendo qué efectos ahora le queremos dar para decir, no, bueno, pero sigue vivo en cuanto a lo que no se refiere a transparencia. Eso va a decir, efectos, sigue vivo en lo que no se refiere a transparencia. El análisis que hicimos como Tribunal Constitucional fue la conclusión de por qué, sobre todo el artículo 1 era inconstitucional. E insisto, el hecho de que se invalide ahora el acuerdo por esos 8 votos y que parezca que le estamos dando efectos generales, perdónenme señores, en todos estos casos es inevitable. Pues sí. Pero eso no significa que lo estemos aplicando a órganos que no vinieron. Eso significa los efectos entre las partes. ¿A qué partes sí se les va a aplicar? Quiero que me digan. Pues un particular, cuando vaya a hacer una solicitud, ya no, ese decreto, por efectos de esta sentencia, fue declarado inconstitucional. No lo puede aplicar la Secretaría de Turismo. No es nada más cuando el INAI lo vaya a pretender aplicar. Para mí, perdón, pero a mí se me hace muy claro el que esa es la consecuencia y eso no significa que estemos violentando el 105 y que estemos dando efectos generales y control abstracto. Es que cuando se impugna un acto, un órgano impugna un acto de otro y este tribunal por 8 votos dice es inconstitucional, pues ese se cae, por decirlo coloquialmente, pierde toda eficacia constitucional y es inejecutable e inaplicable. Si el Ejecutivo desea otro decreto donde diga no aplica para transparencia ni para las licitaciones, pero tiene toda la legitimidad para hacerlo, pero este decreto, el Pleno dijo, es inconstitucional porque está creando una reserva y no vamos a decir ahora que por qué ese efecto entre partes, pero se puede usar, insisto, no me queda claro, para que otros
efectos por parte de la administración. Con eso yo ahora sí me detengo, ministro. Ministro Aguilar. Yo quiero insistir en eso que dice el señor ministro Lainez, y quizá con no tan buena técnica como lo acostumbra don Jorge Mario, pero para mí, como lo señalé y lo leí, creo que la ministra también lo dijo, pues lo que una de las partes fundamentales, y así se reconoció en la resolución, fue el Poder Ejecutivo, con toda la administración o organización administrativa que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, la solicitud que se haga a través del INAI respecto de esta información, pues, ya no tiene la limitación que establecía el decreto que ya fue invalidado. De tal manera que para mí me queda claro que la propuesta del señor ministro Juan Luis González Alcántara pues es congruente con quienes votamos por esta resolución en este sentido. Unos por el artículo primero mayoritariamente, otros en una mayoría relativa con los artículos segundo y tercero, pero yo estoy de acuerdo con eso. Gracias. Entonces vamos a poner las dos propuestas a votación. Si es tan amable el ministro Pardo de volver a explicar su propuesta. Mi postura, que no es propuesta, es que en este caso se declaró la inconstitucionalidad del acuerdo y como por disposición expresa de la Constitución solo puede tener efecto entre las partes, esa declaratoria de inconstitucionalidad es en relación con el INAI, que es el que fue parte, y fue a quien se le violentaron sus facultades o su ámbito de competencia. Para mí esa es la diferencia entre efectos generales y efectos entre partes. Decían que no era muy aplicable el tema de la fórmula Otero. Entiendo que es un medio totalmente distinto y con otra lógica, pero al final de cuentas sí es lo mismo. Una persona o un amparo contra una ley, le conceden el amparo a esa persona porque a ella acreditó que le perjudicaba y la ley se sigue aplicando para todos los demás. En las controversias constitucionales, cuando estamos en esa hipótesis, cuando no se alcanzan los 8 votos, aún siendo norma general, y es como en los supuestos que marca la Constitución, pues se invalida esa norma general solo para el municipio que vino a acreditar la afectación a su ámbito de competencia. Esa ley se le sigue aplicando a todos los demás municipios. Ahora, no me da la imaginación en este momento para ver, bueno, ¿y a quiénes sí se les va a aplicar o en qué hipótesis sí se les va a aplicar? No, lo desconozco. Pero para mí, la declaratoria de inconstitucionalidad y la invalidez tiene que estar vinculada con la competencia del INAI. ¿Y cómo se da? Pues cuando en alguna relación que se dé, por alguna impugnación, por alguna petición, por alguna disposición del propio INAI, el Ejecutivo Federal pretenda reservar una información diciendo es que este acuerdo establece estas circunstancias, no va a ser posible porque ese acuerdo se ha invalidado y no puede ser invocado para esos efectos frente al INAI que fue parte en esta controversia. Esa sería mi... Bien. Ministra Ríos Farjat. Gracias, ministra presidenta. Para poder fijar mi posición, sí me tengo que remontar a un tema superado en la discusión del Pleno, y es que sí es, y creo que lo hemos hecho varios de nosotros, o lo han hecho varios de nosotros ya en esta discusión, que se me han precedido en el uso de la palabra, sobre si estábamos frente a un acto o norma general. Para mí estábamos frente a un acto administrativo con efectos generales precisamente porque, y esa fue la razón de mi concurrencia, insisto, me tengo que referir a ella, porque para mí la cuestión del 134 constitucional es transversal a todo el acuerdo y eso generaba una interpretación necesariamente sistémica. El 134 constitucional es el que señala que los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, municipios, etcétera, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. El 134 constitucional me parece que impone una apreciación sistémica en general a todo el quehacer, a toda la administración de gastos de los recursos públicos. Siendo así, desde mi punto de vista,
las consideraciones del fondo debían partir de aquí. Cuando hice uso de la palabra en la discusión del fondo, precisamente mencioné que el enfoque era sistémico y que era a partir y que incluso esto rayaba no nada más en cuestiones constitucionales derivadas del 134, sino en las mejores prácticas de transparencia derivadas precisamente de este entendimiento del 134. Bien, por esa razón, para mí, este asunto es un acto con efectos de norma general. Se menciona aquí, o escucho que si es acto administrativo con efecto general, pero si no es norma general, me parece yo que no acompañaría ya tantas distinciones que se quieren hacer. Ahora, ¿por qué señalo yo esta cuestión que tiene que ver con el fondo? Porque necesito ser consecuente con mi voto, precisamente, al considerar que era inconstitucional el acuerdo, precisamente por este enfoque. A mí me parece que estamos frente al párrafo segundo de la fracción primera del 105. Se trata de una controversia que versa sobre disposición general. Entiendo que hay una mayoría del Pleno que dijo que es un acto. Sin embargo, yo soy consecuente con mi punto de vista. Me cuesta mucho trabajo acompañar de manera concurrente una parte del proyecto y luego entender de manera forzada algo distinto a mi parecer. Para mí, por esa razón, yo voy consecuente con mi voto. Para mí es una disposición general, para mí aplica este artículo y pues fue una invalidación por 8 votos. Hace poquito también comentábamos o discutíamos la acción de inconstitucionalidad 53 de 2021, que es sobre la ley de archivos de Aguascalientes. Su servidora también hizo una observación de que quedaba por ahí vivo un artículo que no iba a tener relación prácticamente con nada y que quizá lo más conveniente sea retirarlo por congruencia y armonía en general del orden jurídico. Entonces, mi aproximación a estas cuestiones de congruencia hacia la sociedad respecto a nuestras decisiones me indican que tengo que ser consecuente con mi voto. Yo lo interpreto como una norma de carácter general, es una norma de carácter general, recibió una mayoría de 8 votos y en ese sentido va a ser mi votación. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias, ministra. Para fijar posturas, entonces, lo que el ministro Pardo, y si me equivoco, que el efecto de invalidez del decreto es que las dependencias de la administración pública no pueden invocar el acuerdo para negar información ni para incumplir con las obligaciones previstas en la Ley General de la materia. Ese sería y en todo efecto, lo que se relacione con las facultades del INAI. Sí. Y ese sería la invalidez, ¿no? Que este acuerdo no puede ser invocado por ninguna Secretaría de Estado, Administración Pública Federal que se establece, ni para negar, ni para incumplir obligaciones y entonces relacionado con facultades. Esa es la propuesta del ministro Pardo, que sería interpartes. Y la propuesta del ministro Juan Luis sería invalidez del decreto. Con efectos generales. Invalidez del decreto. Entonces tomaríamos la votación en ese sentido con la postura del ministro Pardo y con la postura del ministro González Alcántara. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. La postura del ministro Pardo. Señor ministro González Alcántara. Buen proyecto. Señor ministro Esquivel Hermoso. Los mismos términos que el ministro Alfredo Gutiérrez. Señor ministro Ortiz Alfa. Con la postura del ministro Pardo. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy con el proyecto y precisamente porque ya ninguna parte de la administración puede invocar este acuerdo. Así es que... Señor ministro Pardo Rebolledo. Con lo que se ha denominado mi postura. Señor ministro Saldívar Leo de la Red. En el No mismo tu propuesta. sentido. No propuesta, postura. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, con un voto aclaratorio. Señor ministro Anis Potisek. Con el proyecto.
Señor ministro Pérez. ¿El proyecto? Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Señora ministra presidenta, me permito informar que existe mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias. Ministro Gutiérrez. Una duda, ministra presidenta. Si mal no recuerdo, la votación fue dividida en 3 y 1 logró 8 y 2 lograron 6 votos. No sé si eso afectaría la decisión en cuanto a los efectos para las partes que solo alcanzaron 6 votos. Lo que pasa es que como se tuvo como que no era norma general, entonces ya no importaba tanto Pero lo la menciono votación. por la votación de la ministra Ríos Farjat, que ella aún no se sintió obligada por la mayoría y la razón de su voto fue que era norma general. No sé si eso cambiaría para los otros 2 puntos. Gracias. ¿En qué incidiría básicamente? Porque ella lo votó como norma general y existen 2 puntos que solo obtuvieron 6 votos. No sé si eso para ella sería que no tuvieran efectos como el proyecto lo... Porque es el voto ¿Está de acuerdo decisorio. con el efecto propuesto por el ministro? artículo- Ya entendí. O sea, como para alcanzar necesitamos la mayoría simple de los otros 2 artículos y son 6 votos. Sin embargo, como la ministra Ríos Farjat dice, opina que es norma general, entonces no se le puede contabilizar en los 6 votos porque es duda. Es duda. Ministra Ríos Farjat. Ministra, me permitiría preguntarle al secretario que me repase cómo fue la votación del fondo, si fue por total o fue por artículos, en cuanto al acuerdo. Fue por artículos porque el ministro Pardo distinguió entre el primero, segundo y el tercero y el ministro Pérez Dayán. Fue por artículos. Siendo así, pues soy congruente totalmente porque es disposición de norma general, señala que se refiere a la mayoría de 8 votos, en donde se hayan alcanzado los 8 votos es inconstitucional. Pero hubo unos que el segundo y el tercero fueron 6 votos. 6 votos. ¿Tendría efectos? Es que Ministro Gutiérrez. bajo la lógica, si bien entiendo la lógica de la ministra, para ella se hubieran desestimado Para el segundo y tercero. el segundo y tercero. Por eso es difícil el no estar obligado con el criterio de acto o norma desde el inicio. No se alcanzaría la votación de 6 en función de la precisión. Ministro Gracias, Saldívar. presidenta. El tema es que eso ya se votó. Incluso algunos de nosotros votamos porque era norma general. Entonces, me parece complicado a la hora de votar los efectos decir para mí es norma general, porque entonces sí nos genera un problema, porque si eso es así, se invalida el artículo primero, pero faltaría un voto para invalidar los otros 2, o los efectos estarían truncados. Yo creo, lo digo con mucho respeto, que sí tendríamos que ser consecuentes, no con nuestro voto, sino con el voto de la mayoría. Como en este momento, nosotros estamos obligados, quienes votamos en contra del proyecto, por la decisión de invalidez que decretó este Tribunal Pleno, y estamos participando en los efectos con independencia de que para nosotros no es inconstitucional el decreto. ¿Por qué? Porque ya es una decisión del Pleno. Entonces, creo que la observación del ministro Gutiérrez es muy entrada en razón, y sí valdría la pena, y una exhortación muy respetuosa a la señora ministra Ríos Farjat para clarificar esto, porque el asunto, no tengo que decirlo, es muy delicado y yo creo que tenemos que ir con mucha solidez. Gracias, presidente. Gracias. Ministra Presidenta. Ministra Gracias. Yo estoy acompañando la postura del proyecto, pero estoy explicando por qué esto se vincula directamente con mi voto concurrente. Pero entendido bajo este razonamiento es que acompaño la postura del proyecto. Atendiendo a lo que resolvió el Pleno sobre si es norma o es acto, acompaño de todas maneras el proyecto con un voto aclaratorio. Ya. Ministro Pardo. Gracias. Sí, me parece que el tema está votado. Se declaró invalidez de los 3 artículos de este acuerdo, el primero por mayoría de 8 votos, el segundo y tercero por mayoría de 6. Creo que ese tema, pues no debemos reabrirlo. Ahora, las razones por las que la ministra Ríos Farjat acompaña el proyecto en el tema
de efectos, pues son totalmente respetables, aunque algunos no podamos o no las compartamos. Creo que es un tema distinto porque si no sería reabrir la discusión de si se trata de una norma general o un acto administrativo, temas que ya fueron Estoy de acuerdo. totalmente... Estoy de acuerdo y además puede ser motivo de un voto aclaratorio, de un voto concurrente y... Precisamente señalando las dos posturas que se pusieron, una que sí es una propuesta y la otra que es solo una opinión, según el propio ministro. Si ya se confrontaron para la votación y se obtuvo una mayoría en una de ellas, pues ya las razones que íntimamente que tengamos cada uno, pues resultan irrelevantes. Lo importante era tomar la votación sobre una postura o sobre la otra. ¿Y ya se votó? Ministro Gutiérrez. Perdón por haber iniciado esta discusión, pero creo que ya quedé convencido, simplemente sería materia de un voto aclaratorio. Y por último, me gustaría proponer que ahora se llame la fórmula Pardo, ya que no aplica la fórmula Otero en estas controversias. Postura. Ministra Presidenta, gracias. Creo que no son las razones íntimas que tengamos o no. Todos habían tenido oportunidad de explicar sus razonamientos, sus consideraciones y sus reflexiones, que pudieran ser íntimas o públicas. Yo creo que hice exactamente lo mismo y expliqué cómo lo iba a guardar precisamente o por qué se derivaba de ahí la concurrencia de mi voto. Creo que es pertinente mi intervención para explicarla. No sé si aclara algunas dudas sobre si era una reflexión íntima o no mi reflexión. Gracias. Gracias. Pasaríamos, si ya está discutido, al tema de los efectos en cuanto a la precisión que trae el proyecto de que los efectos no son retroactivos. Sí. Ministro ponente. Sí, simplemente dijimos que por no tratarse de una materia penal, no tiene efectos retroactivos. Y es tal como se apuntó en el proyecto. ¿Están de acuerdo en esta precisión? Sí. Queda aprobado en esos términos y ¿hubo algún cambio en los puntos resolutivos? Presidente. Perdón. No, es que se anote mi voto en contra de todo el apartado de efectos y un voto particular sobre todo el proyecto, por favor. Muy bien. Que quede anotado. Queda anotada la ministra Yasmín, la ministra Ortiz, el ministro Gutiérrez respecto de efectos. Hasta ahí. ¿Sí? Y bueno, queda abierta la posibilidad de que cada uno de nosotros, ya sea haga votos concurrentes o aclaratorios o particulares, según la votación de cada quien. ¿Hubo algún cambio en los resolutivos? Ninguno. Solo en el resolutivo segundo se precisa que esta declaración de invalidez surte efectos a partir de notificación de estos puntos resolutivos al Poder Ejecutivo y a las dependencias indicadas en la parte final. ¿Están de acuerdo? ¿Se puede aprobar en votación económica? Queda aprobado en votación económica y decidido en definitiva este asunto. Y vamos a pasar a ver el próximo.